para tenerlo claro. El martes recién pasado comenzamos revisando qué es lo que nos entrega el Código de Procedimiento Civil y estudiamos los artículos 1, 2 y 3. Después le dije lo que contiene el libro segundo. Analizamos lo que es la demanda, cuáles son los requisitos de la demanda, qué ocurre cuando es necesario ampliar o rectificar una demanda, y también me referí al caso especial de los documentos que se quieren acompañar y de hecho se acompañan con la demanda. También vimos las alternativas que se presenta al tribunal cuando recibe una demanda. ¿Qué debe resolver? Si le da curso y si no le da curso, y por qué puede el juez no darle curso, es decir, no tramitar una demanda. Y después pasamos al punto 4, que es el emplazamiento. Y yo les había advertido, les había señalado que el emplazamiento está dado por la notificación válida de la demanda, más el tiempo que le asigna la ley al demandado para poder defenderse. Y en eso quedamos, ¿cierto?, habiendo terminado en definitiva esta lección 6. Sin embargo, quedó un punto que yo les dije, los vamos a ver el día jueves. Presentada la demanda, el juez la analiza. Si no se reúnen los requisitos 1, 2 y 3, 1, 2 o 3 del artículo 254, puede no darle curso. Lo normal va a ser, cierto, que el juez le dé curso a la demanda con la providencia traslado. Entonces ahí tenemos ya una actuación del demandante, que es la demanda, una actuación del juez, que es su resolución de mero trámite. Después hay que notificar la demanda. Recuerden que todavía no existe juicio. Hay una persona que se presentó ante un juez porque tiene una pretensión demandando a otra o a otras. Y en consecuencia, el debido proceso exige, sí o sí, necesariamente hay que notificar al demandado. Y hay que notificarlo de manera válida, es decir, por quien corresponde y con las formas que establece la ley. Como se trata de la primera notificación que se va a realizar en un juicio, tiene que ser una notificación personal. Ustedes estudiaron las notificaciones en el semestre pasado, por lo tanto tienen que tener claro cómo se realiza y qué es una notificación personal, que no es sino la consagrada en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. Y entender también la posibilidad de la notificación personal subsidiaria en el evento que concurran los requisitos que prescribe el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. Cuestiones que ustedes conocen y que significa entonces que exista un emplazamiento válido, notificación de la demanda. La ley entonces le da al demandado un plazo que se cuenta desde el momento en que se le notifica, que es de 15 días si se encuentra en la misma comuna donde está el tribunal, o de 15 días más 3, que son 18, si se encuentra en una comuna distinta, pero dentro del territorio que tiene el mismo tribunal, o bien 15 más 3, que son 18 más X, si está en un lugar distinto fuera de la República. Y para eso se aplica, yo les expliqué lo que significa la denominada tabla de emplazamiento. Por lo tanto, ahí hay más plazos. Mientras más lejos del tribunal está la persona demandada, se amplía un poco el plazo para darle la posibilidad de defenderse. La otra regla importante que genera en la práctica a veces algunos inconvenientes, no es muy buena esta norma, ¿cierto? A mi juicio, es la del inciso primero del 260, que dice: si los demandados son varios, sea que obren separada o conjuntamente, el término para contestar la demanda correrá para todos a la vez y se contará hasta que expire el último término parcial que corresponda a los notificados. Es decir, se le puede ampliar aquí el plazo al demandado en tanto sean varios los demandados y haya uno más que nos hayan notificado, porque el plazo aquí se va a contar hasta que expire el último término
que corresponda a los notificados. No hay aquí, ¿cierto?, una disposición equivalente a si hay un solo demandado, desde que se lo notifica. Si son varios, desde que se notifica al último. Y después hay un segundo inciso en el artículo 260, que se agregó no hace tantos años al código. Ante la historia del código no son tantos los 20 años, ¿cierto?, en que se agregó esta norma, que dice cuando hay pluralidad de demandantes. Se aplica el artículo 18, evidentemente, y para contestar la demanda, de acuerdo con los incisos anteriores, se aumenta en un día por cada 3 demandantes. Se aumenta en un día por cada 3 demandantes sobre 10 que existan en el proceso, no pudiendo exceder el plazo de 30 días. Esta es una regla muy especial que dicen los entendidos que fue agregada por necesidades, sugerencias del Consejo de Defensa del Estado, que es el que normalmente recibe el mayor número de demandas y con mayor número de demandantes. Entonces, esto significa que para contestar la demanda, estos plazos de 15 o 18 días se van a aumentar en un día por cada 3 demandantes, un día por cada 3 demandantes sobre 10 que existan en el proceso. Entonces ahí hay que sacar la cuenta. Un día por cada 3 demandantes sobre 10. O sea, tienen que ser más de 10. Y si hay más de 10, hay que sumar un día por cada 3. Es decir, según las matemáticas, comenzaría esto a partir de los 13 demandantes, que habría un día más, y después cada 3 más, un día más, en fin, etc. Bueno, pero es una regla muy especial que ustedes la van a tener siempre a la vista. Y eso es cierto lo que hay que entender. Siempre hay un plazo para contestar la demanda, sea que se le notifique en el lugar de comuna, donde está el tribunal, o en una comuna distinta dentro de la misma jurisdicción, o fuera de ese territorio, o fuera del país, en fin. Y la notificación es un requisito esencial del procedimiento, es un trámite esencial. Sin notificación válida, el juicio es nulo. Todo lo que se haga de allí en adelante va a ser nulo, porque es parte del debido proceso. Vamos entonces a pasar a la lección 7 de nuestro programa. La lección 7. Dentro de esta primera etapa del juicio, la etapa de discusión, donde se ponen los argumentos a disposición del tribunal, tenemos entonces el acto del demandante, que es la demanda, el acto del tribunal, que es la resolución de la demanda, el acto del receptor judicial, que es la notificación de la demanda. Fíjense ustedes cómo a poco andar ya existen actos procesales emanados de un sujeto procesal, del tribunal y de un tercero, ¿cierto?, auxiliar de la judicatura, como es el receptor judicial. Actos procesales que van formando el proceso y que tienen que estar ingresados en la carpeta virtual, en la carpeta digital, es decir, en el expediente, en lo que se denomina los autos, el expediente, el proceso, la materialidad del juicio. La materialidad del juicio es digital, electrónica, carpeta digital o electrónica. Y entonces la ley dice, el demandado tiene derecho a intervenir, tiene derecho a actuar, tiene derecho a ejercer sus derechos. El primer derecho del demandado es a intervenir, a actuar, a pedir lo que pretenda.
Pero dentro de las atribuciones que la ley le confiere al demandado, evidentemente está la actitud omisiva, no interviene, no quiere, no puede, no debe, en fin, la voluntad puede expresarla por el hecho de no participar, de no intervenir, que es lo que está anotado en el punto 1 de esta lección 7. Y eso significa que la contestación de la demanda va a ser en rebeldía. Aquí se produce entonces una rebeldía procesal en el juicio civil, porque el demandado, teniendo derecho para apersonarse en el juicio, concurrir, comparecer, no lo hace, no lo hace. No quiere, no puede, o puede ocurrir que se haya atrasado, no alcanzó a intervenir dentro del plazo, pero esa es una primera posibilidad que puede darse en el juicio. Si está válidamente notificado y pasa el plazo, el término de emplazamiento, entonces se le va a declarar en rebeldía y el juez va a dar traslado para que el demandante pueda presentar lo que se denomina la réplica. La réplica. Esa es la primera actitud que puede adoptar el demandado. Es decir, no hace nada, que es estar pasivo, omitir, ¿cierto?, su comparecencia. La segunda posibilidad que consagra la ley, el Código de Procedimiento Civil, se refiere al denominado allanamiento, que está en el artículo 313, que está anotado aquí en nuestro esquema. Allanarse, es decir, el demandado acepta llanamente, dice el 312, las peticiones del demandante. Acepta llanamente las peticiones del demandante. Es decir, no se está oponiendo, la está aceptando las peticiones. O no contradice en lo sustancial, en la médula, lo que está pidiendo el demandante. Entonces, el artículo 313 dice, mire, si el demandado acepta lo que el demandante quiere o en sus escritos no contradice sustancialmente el tema, la materia, objeto de la demanda, el tribunal va a citar a las partes a oír sentencia, después de realizado todo el trámite de la discusión, demanda, contestación, réplica, dúplica, el juez va a citar a oír sentencia. Esto es algo muy útil y evidente. Si hay un juicio y el propio demandado no se opone, o el propio demandado no contradice la médula circunstancias, la ley le dice al juez, cite a oír sentencia. Se va a ahorrar toda la segunda etapa, que es la fase probatoria, porque no hay contradicción, no hay disputa en cuanto a los hechos. Los hechos. Si no hay disputa en cuanto a los hechos, o si se allana lisa y llanamente el demandado, se cita a oír sentencia. Y evidentemente el juez allí va a analizar cuál es el efecto de ese allanamiento y cuál es el efecto de la no contradicción a los hechos. En esta segunda situación podría ocurrir incluso que pierda el demandante, en el segundo caso podría ocurrir, porque lo que estaría en juego sería la aplicación del derecho. Y esa, entonces, es la respuesta que va a dar el juez. Entonces, tenemos ya dos posibilidades
y la segunda con un matiz importante, que son demandado no concurre, rebeldía, el juicio va a tener que seguir por sus distintas etapas, y 2, allanamiento o no contradicción de los hechos, y eso significa que el juez cita a oír sentencia. Lo mismo puede ocurrir cuando las partes le pidan al juez que falle de inmediato, significa que están renunciando al término probatorio, significa que el problema es solamente legal, jurídico, de derecho, y no de discusión sobre los hechos. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 313, ¿sí? Lo que pasa es que usted habló sobre que el allanamiento se basaba en que aceptaba o no contradecía, pero lo sustancial. Si hubiera alguna, no sé, alguna diferencia en lo que no es sustancial, no es lo principal de la demanda, ¿qué procede ahí? El 313 en su inciso primero presenta dos variables. Se las repito. La primera, el demandado acepta las peticiones del demandante. Las acepta. Si eso ocurre, el juez tiene que dictar sentencia. Por regla general, va a ganar el demandante. Pero siempre el juez tiene que hacer un análisis legal, si lo que está pidiendo el demandante es legal y si puede acceder a ello. Porque podría tratarse también, ¿cierto?, de un juicio aparente, simulado. Entonces el juez tiene que tener particular cuidado cuando se presenta una demanda y el demandado la acepta. Imagínense usted, se presenta una demanda y el demandado la acepta. Entonces el juez tiene que fallar, le va a dar probablemente la razón al demandante, pero tiene que verificar que todo sea legalmente procedente. La segunda posibilidad que dice el 313 no es que el demandado acepta las peticiones del demandante, sino que no contradice la médula de los hechos, la esencia. Y si no contradice los hechos, no se va a recibir la causa a prueba. Entonces, lo mismo, el juez va a tener que examinar que lo que está pidiendo el demandante es algo legal y que podría acceder a ello. La pregunta suya es: ¿qué pasa si el demandado contradice circunstancias o hechos que no son los medulares del juicio? Allí el juez va a tener que discernir y resolver si eso es fundamental o no es fundamental, porque siempre en un juicio hay una sustancia, la médula, lo controvertido. Si la cuestión resulta dudosa o el juez cree que la contradicción sí existe o que la eventual no contradicción manifestada por el demandado no es tal, el juez va a tener que seguir adelante con el desarrollo del juicio, no acceder a esta tramitación express, por así decirlo, y va a tener que seguir para recibir la causa prueba, en fin. Es el juez entonces el que va a tener que examinar si se dan o no los requisitos de esta segunda posibilidad del artículo 303. Y me imagino que el juez allí, cuando esto ocurra y el demandado no lo contradiga, le va a dar traslado también al demandante para que se produzca una pequeña discusión sobre si se dan o no los requisitos para no recibir la causa prueba y lisa y llanamente dictar sentencia. Eso también le va a convenir. O sea, eso se vería en la parte cuando el juez los llama, ¿verdad? En la misma donde va a dictar sentencia y se resolverían esa. Antes. Se presenta la demanda, se notifica y póngase usted que contesta la demanda al demandado y no dice nada en contra de los hechos. Entonces el juez es el que va a verlo. El juez va a decir: mira, aquí parece que no hay contradicción en los hechos. Entonces el juez podría decir: no habiendo contradicción en los hechos, cito a oír sentencia. Perdón, va a venir la réplica, va a venir la dúplica y va a decir: cito a oír sentencia. Entonces, ¿qué puede ocurrir allí? Puede ocurrir que el propio demandante le diga al juez: señor juez, no, hay aquí alguna discusión, no lo haga así, sigamos adelante mejor. O podría ocurrir que el propio demandado lo diga: señor juez, no, si yo no quiero que usted dicte sentencia ahora, yo quiero
rendirle prueba. Yo quiero ir a la prueba. Entonces bastaría que cualquiera de los dos litigantes le diga al juez, oiga, señor juez, no se apure, no se acelere. Aquí hay cosas que no están claras. Si algo no está claro, necesariamente el juicio va a tener que pasar después a la etapa probatoria. ¿Mm? Necesariamente. Vale, ahí me quedó Esto más es, claro. ¿ah? O sea, ¿cuándo se pasa directamente a sentencia? Cuando es clarísimo, cuando no hay ninguna duda. Pero siempre puede reclamar el demandante o el demandado. Y desde mi punto de vista, bastaría que el demandante o el demandado le digan al juez, señor juez, no, siga adelante, para que tenga que seguir adelante. Porque si no, se puede producir un vicio también. Podría haber un vicio de casación ahí si no se recibe la causa prueba. También es un trámite esencial. Cuando hay hechos sustanciales. Fíjense ustedes que se recibe la causa prueba cuando hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Eso lo vamos a estudiar después en unas lecciones más adelante. Entonces, ¿qué son los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos? Si no hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, no es necesario recibir la prueba. Pero eso se va a conocer caso a caso cuando usted conozca la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica. ¿Mm? Si no hay contestación expresa, si queda en rebeldía, evidentemente que el que calla, calla. ¿Mm? En derecho, en materia que estamos hablando nosotros, el que calla, calla. Ese dicho popular, el que calla otorga, aquí no se aplica. No se aplica. El que calla, calla. Por lo tanto, si se presenta una demanda y el demandado está en rebeldía, significa que está en contra de lo que le están pidiendo. ¿Ah? No significa que reconoce nada. Por lo tanto, para que proceda esto, decisión express, que le estoy poniendo el apellido ahora yo, ¿cierto? Tiene que estar clarísimo que no hay una contradicción. ¿Mm? Y siempre se da la posibilidad allí en esta tramitación, siempre queda vigente el derecho del demandante y el derecho del demandado a decirle al juez, señor juez, no, yo no quiero que usted resuelva ahora, porque tenemos discrepancias, tenemos puntos de vista distintos en este aspecto y es necesario que usted reciba prueba porque nosotros vamos a traer nuestras pruebas. ¿Mm? ¿Entiende? Sí, profe, me quedó mucho más claro. Sí, Profesor, y bueno. ¿Mm? disculpe, tengo una duda que me perdí un poco en la rebeldía, porque si se supone que el demandado no contesta la demanda, cuando se le da traslado a la réplica del demandante, ¿qué se supone que tiene que contestar si no hay una contestación de demanda? Bueno, yo he visto réplicas de una línea, donde el demandante dice, señor juez, ratifico lo que dije en la demanda. Y como no hay contestación, no tengo nada que aclarar respecto a la contestación. ¿Mm? Y eso mismo se le manda después al demandado para ver si lo vuelve a contestar. Exacto, y ahí viene la dúplica y después en la dúplica el demandado podría ahí presentar su argumento. Claro. Recuerde usted que esto va por escrito, se presenta la demanda, después la ve el demandado, contesta, después de nuevo el demandante y después el demandado. ¿Mm? Y cada uno tiene derecho a decir lo que quiera frente al caso de que se trata, pero también podría no decir nada. ¿Mm? Entonces, vayan aprendiendo ustedes esto porque siempre hay que pensar como abogado demandante y como abogado demandado, porque yo veo muy difícil, no he conocido nunca un abogado que diga yo he sido y seré solo abogado de los demandantes. Y tampoco he conocido nunca un abogado que diga yo he sido, soy y seré solo abogado de los demandados. No, un abogado a veces demandante, a veces del demandado. Claro. Entonces uno siempre tiene que analizar las gestiones procesales como demandante y también como demandado. Y por eso hay preguntas allí que yo hago siempre. ¿Qué puede hacer el abogado del demandante? ¿Cuáles son los actos procesales que puede realizar? Segundo, ¿qué puede hacer y cuáles son los actos procesales que puede llevar adelante o que puede realizar el abogado del demandado? Y ahora estamos hablando desde el punto de vista del demandado. Y cuando yo hablo del demandado y todas estas cosas, esto lo hace el demandado con la asesoría de su abogado, ¿cierto? Yo no me imagino que un demandado actúe y haga cualquiera de estas cosas sin
tener la opinión de su propio abogado. Señor abogado, ¿qué me va a pasar si no contesto la demanda? Señor abogado, ¿qué me va a pasar si me allano la demanda? Señor abogado, ¿qué va a pasar si yo no contradigo los hechos de la demanda? En fin, tiene que haber un abogado detrás que asesore al litigante. Pues esa es la idea, esa es la idea. ¿Mm? Haciendo un poquito calor ya con la llegada de septiembre. Me voy a sacar esta chaqueta y me voy a quedar un poco más ligero. Aquí, en el respaldo de mi escritorio. Voy a ver si hay alguien en sala de espera. No hay nadie en la sala de espera. Punto 3. Punto 3. La parte demandada puede oponer, presentar las denominadas excepciones dilatorias. Excepciones dilatorias. Pero también puede presentar las llamadas excepciones mixtas. Y esto está anotado aquí en el esquema 7, en los artículos 303 a 308. ¿Y qué son las excepciones dilatorias? ¿Qué son las excepciones mixtas? ¿Cómo se tienen que plantear en el juicio y para qué? Las excepciones dilatorias y mixtas están en esos artículos. Y la idea de excepción dilatoria está expresada en el artículo 303, número 6. Tienden a corregir el procedimiento sin afectar al fondo de la acción. Esa es la noción de excepción dilatoria. Están destinadas a enmendar, corregir el procedimiento y por consiguiente no atacan el fondo de la acción. Eso se ataca con la contestación y con las excepciones de fondo. Estas son denominadas dilatorias, correctivas del procedimiento, de las formas. Y la idea está justamente en el artículo 303 que las contempla, pero en el número 6, que es el genérico, contiene la idea, el concepto de excepción dilatoria. Corregir el procedimiento sin afectar el fondo. Vamos a examinar las excepciones dilatorias de este artículo 303 y entonces vamos a entender claramente cuáles son los elementos, cuáles son los puntos que se pueden atacar por el demandado. Y por enésima vez, ustedes me van a escuchar hablar, ¿cierto?, de la debida formación del proceso, del debido proceso, de la relación procesal válida, de los elementos para que exista un proceso judicial. Y vamos a seguir el orden lógico que hemos venido desarrollando siempre en derecho procesal. Analicemos entonces las excepciones dilatorias. Situémonos. Se presenta la demanda, se provee, se notifica, tiempo de emplazamiento,
derecho para que actúe el demandado. El demandado, entonces, revisa el mérito del proceso y tiene el derecho a pedir correcciones de forma si cree que hay alguna irregularidad. ¿Y qué dice el 303 entonces? Solo son admisibles como excepciones dilatorias y las enumera. 1. La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Se los anticipé, estimados alumnos y estimadas alumnas, que la incompetencia se puede alegar de diferentes modos, en diferentes momentos, a través de distintas herramientas. Y le dije, una de ellas es la excepción dilatoria de incompetencia. Lo primero que puede reclamar el demandado cuando es demandado es la incompetencia del tribunal. Tribunal competente, primer elemento para que exista un proceso. Y en consecuencia el demandado tiene aquí, pues, aquí se le abre la puerta directa, simple. Una puerta que se abre fácilmente, porque le llega la notificación de la demanda y si el demandado cree que el tribunal es incompetente, lisa y llanamente presenta una excepción dilatoria y le dice, señor juez, usted es incompetente, el tribunal competente es A, B o C, y por lo tanto, de acuerdo al artículo 303, número 1 del Código de Procedimiento Civil, le pido que se declare incompetente. Y aquí tenemos entonces la primera excepción dilatoria susceptible de oponerse por el demandado con el destino de corregir la tramitación. No se puede tramitar el juicio aquí, sino en otro lado, según el parecer del demandado, ¿cierto? Ese es su parecer, su opinión. El tribunal le va a dar traslado a esa solicitud, se va a tramitar como incidente y va a resolver después si es competente o no es competente. Pero el derecho a plantear la excepción existe claramente. Segundo, y seguimos la misma lógica de siempre, la falta de capacidad del demandante. Para que haya juicio, para que haya proceso, tiene que haber un demandante que sea capaz. La capacidad que estudiamos, ¿cierto? Cuando hablamos de los sujetos procesales, la capacidad de ejercicio, que ustedes conocen también por sus estudios de derecho civil o que van a ir conociendo, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, y la capacidad que van a adquirir ustedes a través del jus postulandi. Esa es una tercera capacidad, ¿cierto? Que no todos tienen, la van a asumir ustedes como estudiantes de derecho. Entonces, la segunda alternativa que se abre aquí es que el demandado podría decir, oye, pero si me está presentando la demanda una persona que es incapaz, y por lo tanto yo reclamo, señor juez, el demandante es incapaz. Pero esta excepción número 2 tiene otro aspecto. Dice, la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece a su nombre. Esto no tiene que ver con la capacidad del demandante, sino con la personería o representación. Cuando una persona presenta una demanda y dice, yo vengo a demandar en nombre de esta sociedad, en nombre de esta empresa, o en nombre de esta otra persona, porque soy su representante, soy su guardador, su curador, en fin. Puede ocurrir que allí haya un error, algo que no esté establecido, y que no exista esa personería o esa representación. Y por lo tanto, nadie puede intervenir por otro si no tiene legalmente la facultad para hacerlo. En consecuencia, si el demandado sabe que el demandante
una persona jurídica, y el demandante, persona natural, dice, yo soy el representante de esta sociedad y vengo a demandarle a usted. Y el demandado dice, pero ¿de dónde sacó esta condición que nunca la ha tenido? ¿Puede usted como demandado decirle al juez, señor juez, mire, usted no puede admitir que siga adelante este juicio porque este señor que viene a creerse representante de la sociedad que me está demandando no es el titular de la representación o de la personería, qué sé yo? Entonces, fíjense ustedes cómo las excepciones dilatorias tienen que ver con los elementos del proceso. Primero, tribunal. Tribunal tiene que ser competente. Se alega la incompetencia. Segundo, demandante. El demandante debe ser capaz. Se alega la incapacidad. Fíjense ustedes, el orden lógico. Tercero, litis pendencia. Juicio pendiente. ¿Ustedes estudiaron? Estudiamos juntos, los que fueron alumnos míos estudiaron conmigo, ¿cierto? La cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Efecto de la sentencia, acción de cosa juzgada, excepción de cosa juzgada, estudiar. Y aquí la ley dice, señor demandado, usted tiene derecho a frenar la continuación del juicio, planteando la excepción de litis pendencia. ¿Y qué significa esto? Que exista un juicio idéntico que está pendiente en su tramitación. Es decir, se presenta una demanda y resulta que ya está en un tribunal, en el mismo tribunal o en otro tribunal, un juicio triplemente idéntico, con la triple identidad de la cosa juzgada. Acuérdense ustedes de lo que es la cosa juzgada y cuando se produce. Estudiamos la triple identidad, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Lo estudiamos, fue materia de algunas preguntas por ahí. Identidad legal de personas, la identidad de cosa pedida y la identidad de causa de pedir. ¿Cuál es la diferencia? En la cosa juzgada hay un juicio terminado, concluido, ejecutoriado. En la litispendencia hay un juicio pendiente que está en tramitación, en alguna etapa, cualquiera sea ella, pero en tramitación, y se presenta una nueva demanda que es idéntica, todo igual. Y la ley siempre ha dicho, oiga, solo puede haber un juicio y no dos o más que sean exactamente iguales. ¿Y cómo se sabe cuando son exactamente iguales? Cuando se analiza las personas, la cosa, el objeto y la causa. Y esto es materia de análisis jurídico muy interesante y muy de fondo, donde realmente los abogados tienen que estudiar derecho, ¿no? en todos sus aspectos. Y entonces, la ley le dice a todos, si usted es demandado y resulta que ya tiene un juicio idéntico sobre el particular, no puede haber un nuevo juicio idéntico. Y por lo tanto, usted puede reclamar con la excepción dilatoria de la ineptitud del libelo. De la litispendencia. La litispendencia. Litispendencia. Juicio pendiente. Y la número 4 es la ineptitud del libelo. Ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. El libelo es la demanda, es el escrito. Y la ineptitud significa omisión o anomalía en el escrito. Algo está mal expresado o no está expresado o hay omisiones insalvables en el escrito de la demanda. Una demanda incompleta, contradictoria, sin ciertos requisitos. Y por lo tanto, usted puede decirle, señor juez, no puedo permitir que se siga adelante porque esta demanda es incomprensible.
Yo no la entiendo. Hay omisiones, hay argumentaciones que no están claras, pero hay que decirle al tribunal que lo que está malo o que se omite. Demanda inepta. Escrito inepto. Y en consecuencia, es perfectamente posible entonces que se pare la tramitación del juicio con esta incidencia a través de la excepción dilatoria, porque la demanda tiene problemas en su estructura, en su texto, en su redacción, en su contenido. La ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Y aquí podría ocurrir que falten los requisitos que vimos nosotros del 254, los requisitos del número 45. Si no contiene argumentos de hecho, ni fundamentos de derecho, si no contiene peticiones específicas, si tiene peticiones contradictorias, si los fundamentos de hecho son impertinentes, si los fundamentos de derecho son incoherentes, si realmente el demandado no tiene la posibilidad de entender, o sea, yo no entiendo la demanda, señor juez, porque tiene estos vacíos, estos errores, estas contradicciones. Y por lo tanto, no quiero que se siga el juicio, le pido a usted que disponga que no se siga adelante mientras el demandante no aclare, no complete, no salve aquellas ineptitudes. El número 5 se refiere a lo que se denomina el beneficio de exclusión, que se da en casos muy particulares cuando alguien demanda a otro en su carácter de fiador y no al deudor directo. Entonces la ley le permite, de acuerdo con las normas de las fianzas, ¿cierto? De las fianzas respectivas, decirle, señor juez, yo estoy exento de ser demandado porque hay que mandar al deudor directo y no a mí. Esa es una situación específica que se da muy poco porque hoy en día cuando hay este tipo de asuntos, muchas veces al fiador se le agrega, ¿cierto?, la calidad de solidario y con eso ya pierde la posibilidad del beneficio de exclusión. Pero beneficio de exclusión significa, mira, no me puede demandar a mí porque hay un deudor directo que tiene que ser demandado. Y mientras no termine, ¿cierto?, su juicio con él, mientras no concluya el asunto, yo quedo exento de responder. Y así llegamos entonces a la número 6 de las excepciones dilatorias, que es la que yo le dije que es la genérica, pero que es la que marca el concepto de excepción dilatoria. Dice el número 6, en general, las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida. Sin afectar el fondo de la acción deducida. Corrección del procedimiento. Abro las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere opinar sobre el particular, preguntar algo que no esté claro, qué sé yo? Profesor, No, profesor, no por mi parte. las excepciones dilatorias se pueden asimilar a como los vicios de forma. Son vicios de forma. Okay. Claro. Claro. Fíjese usted, incompetencia, incapacidad, ineptitud del libelo, litispendencia y cualquiera otra que tenga que ver con el desarrollo del procedimiento. Son de forma. No atacan el fondo. Lo dice el 303, inciso número 6, sin afectar al fondo. El fondo es la cosa pedida, el objeto pedido. Cuando se presenta una demanda. Solicito que se indemnice por responsabilidad extracontractual, por consecuencia, ¿cierto?, de un hecho atribuirle a tal persona y que me paguen una indemnización. Eso es el fondo. Pero aquí, si usted opone una excepción dilatoria, no está reclamando nada respecto del fondo. Son cuestiones de forma las excepciones dilatorias.
La palabra dilatoria lleva un poco equívoco, ¿cierto? Porque dilatar significa demorar, retrasar, en fin. Pero la finalidad no es demorar, por si acaso, ¿ah? La finalidad de la excepción dilatoria no es demorar. La finalidad es corregir. Es corregir. Ahí marqué el dilatorio. Dilatorio, claro, se va a demorar un poquito más el juicio, pero la finalidad no es de dilatar, sino demorar. No es demorar, sino corregir, corregir, corregir. La ley, el Código de Procedimiento Civil, en el artículo siguiente, que es el 304, habla de otras excepciones en particular. Conceptos conocidos de ustedes, y se les da un carácter de mixto, porque están en la mitad, ¿cierto?, de las dilatorias y las perentorias, es decir, están entre estas de forma y las de fondo, que vamos a conceptualizar más adelante. ¿Qué dice el 304? Podrán también oponerse y tramitarse del mismo modo que las dilatorias la excepción de cosa juzgada y la de transacción. Aquí tenemos dos. Podrán también oponerse y tramitarse como las dilatorias las excepciones de cosa juzgada y de transacción. La cosa juzgada ya la estudiamos. Y hablamos de acción de cosa juzgada y excepción de cosa juzgada. Y aquí, evidentemente, se está hablando de la excepción de cosa juzgada. Es decir, el demandado considera que lo que se le está demandando ya fue resuelto por un tribunal de la República y está oleado y sacramentado, ejecutoriado. Por lo tanto, aquí tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de hacer valer la excepción de cosa juzgada. Señor juez, este juicio no puede seguir porque el asunto por el que me están demandando ya está resuelto, quedó resuelto y está archi resuelto. Por lo tanto, la ley le permite al demandado oponer la excepción de cosa juzgada. Y también la de transacción. La excepción de cosa juzgada y la transacción. Y la transacción también la estudiaron ustedes como un equivalente jurisdiccional. Ese contrato en que dos o más personas precaven un juicio eventual, ¿cierto?, o solucionan mediante un acuerdo la controversia. Entonces, si quedó resuelta la controversia mediante una transacción y uno de los sujetos que transó presenta una demanda y esa demanda tiene que ver con el asunto que fue motivo de la transacción del acuerdo, también se da, ¿cierto?, esta situación equivalente a la cosa juzgada. Y por consiguiente, el demandado tiene derecho a decirle, señor juez, este juicio no puede continuar porque el asunto controvertido ya está resuelto. Y lo resolvimos de común acuerdo por una transacción, y aquí está la transacción. Mira, aquí está la transacción, se la presento. Por lo tanto, quiero que el juicio termine aquí. Entonces, aquí en el 304, la ley le dice al demandado, usted puede oponer, además, cosa juzgada, transacción. Entonces la pregunta que salta inmediatamente a los computadores cerebrales de los alumnos es, ¿por qué
usted nos está diciendo que son mixtas. En realidad yo no lo inventé esto lo inventaron, ¿cierto?, los especialistas, los que escriben libros sobre esto, los tribunales, porque estas excepciones tienen una particularidad. Tienen incorporados los elementos de fondo. La cosa juzgada, significa que la controversia se resolvió. Transacción significa la controversia se resolvió a través de una decisión jurisdiccional o bien a través de un acuerdo entre las partes. Y entonces la ley le da una salida distinta a las dilatorias. ¿En qué medida? En lo que dice a continuación el 304. Las excepciones dilatorias, las dilatorias, se tramitan como incidente, es decir, se plantean, se da traslado, se contestan y se resuelven. Se plantean, se da traslado, se contestan y se resuelven. Eventualmente puede haber también un término probatorio, de acuerdo con las reglas de los incidentes que ustedes bien conocen ya por nuestra unidad 1. Pero la ley a las excepciones llamadas mixtas de cosa juzgada y transacción le da otra posibilidad, que no las resuelva el juez allí, de inmediato, en la tramitación, sino que las tramite y deje la decisión para el final del juicio, para el término del juicio. Eso es lo que dice el 304. Si son de lato conocimiento, se mandará contestar la demanda y se reservarán para fallarlas en la sentencia definitiva. Por eso se les da un carácter de mixtos. Se tramitan como dilatorias y pueden resolverse como dilatorias. O se dejan para la sentencia definitiva. ¿Y qué significa lato conocimiento y por qué la ley dice puede dejarlas para la sentencia definitiva? Porque como les dije hace un rato, lo que está allí planteado es una cuestión de fondo. Y podría ocurrir que el juez prefiera llevar adelante toda la causa para que le presenten todos los antecedentes probatorios necesarios para poder tener la seguridad que cuando resuelva la excepción de cosa juzgada o de transacción, tenga todos los antecedentes para poder definir si realmente hay cosa juzgada, si realmente hay transacción. Entonces, el juez va a tener que discernir si las resuelve de inmediato o las deja para la sentencia definitiva, porque tiene que conocer bien los antecedentes para decidirlas con apego a derecho. Y por eso se dice que son de carácter mixto. Se tramitan como incidente, pero pueden resolverse no en ese momento como un incidente, sino en la sentencia definitiva, cuando el juez tenga mayores antecedentes para tomar la decisión. Y por último, para concluir la clase de hoy día, hay que tener en cuenta lo que les dije hace algún momento, que las excepciones dilatorias se tramitan como incidente. Lo que allí ocurra es susceptible de un recurso de apelación, o sea, podría ser revisado por la Corte de Apelaciones, y allí ya ustedes se van a ir dando cuenta cómo podría demorarse un poquito más un juicio. Es importante también tener en cuenta que todas las que quiera hacer valer el demandado tiene que presentarlas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento. Si no las presenta todas juntas, precluye el derecho a presentarlas después en forma separada, salvo que lo haga como una excepción
o defensa en la contestación de la demanda, pero el sentido de la corrección es que se presenten todas juntas por la naturaleza formal que ellas tienen, Y sobre esto y algunas otras particularidades de las excepciones dilatorias, vamos a seguir en la próxima clase. Estamos en nuestra lección 7, que estrictamente hablando, de acuerdo con nuestro programa, deberíamos desarrollarla la semana que viene, pero no es malo ir un poquito adelantado, ¿cierto?, con el desarrollo de nuestros temas, porque ustedes saben que al comienzo de cada clase repaso yo lo que vimos en la clase anterior. Por eso, hoy día hemos cumplido esta jornada, ¿cierto?, y creo que podemos llegar hasta esta materia. Las excepciones dilatorias, las excepciones mixtas, cómo se tramitan, cuáles son los efectos, en fin. ¿Hay preguntas de los alumnos? ¿Hay alguna duda? Alumnos y alumnas. No por mi parte, pero sí. Cuéntenme algo. Claro. ¿Ah? ¿Están todos allí o no? Sí. Profesor, Sí, sí. una pregunta. Lo que pasa es que se me cortó el audio cuando dio las características de por qué eran mixtas las excepciones. Se tramitaban como hasta ahí que... Se tramitan como incidente y pueden dejarse para resolverse en la sentencia definitiva. Las dilatorias se tramitan como incidente y se resuelven allí. Y después viene la contestación de la demanda. Pero estas mixtas, la ley le dice al juez, señor juez, si usted cree que no tiene todos los antecedentes probatorios para resolverla, usted la puede resolver en la sentencia definitiva, o la deja reservada. No se olvide después en la sentencia definitiva que tiene que resolverla. Por eso son mixtas. No sé, pueden no resolverse de inmediato, en forma previa a la continuación del juicio, sino que la ley dice, mire, las puede dejar para el final. ¿Por qué? Porque tienen un componente de fondo. Cosa juzgada, transacción. Acuérdese usted ahí, lo que se analiza es el fondo. O sea, ¿qué se va a estudiar? La triple identidad, una vez más. Si la excepción tiene que ver con las mismas personas, con el mismo objeto del juicio, con la misma causa de pedido, entonces podría ser un poco no tan claro resolverla, y el juez podría decir, no, yo quiero seguir todo el juicio. Y cuando tenga todas las pruebas que usted me traigan, yo ahí voy a resolverla. Por eso se llaman mixtas. Se tramitan como incidentes y pueden fallarse al final, o sea, como cuestiones de fondo. Gracias, profesor. Muy bien, pues, si no hay más preguntas, espero que sigan bien, que tengan un buen fin de semana y espero que nos encontremos en la próxima clase. Muchas gracias, profesor. Gracias, Que esté bien. profesor, que esté bien. Cuídese. Ya, Profesor, igualmente para Chao, todos, profesor. saludos.